problemas sobre límites, y hemos planteado los límites dados, hemos planteado los límites direccionales, y hemos desarrollado el concepto de, bueno, previo a esto hemos desarrollado el concepto de, función en R a la n, o sea, f, una aplicación que va de un conjunto A a un conjunto B, donde A está generalmente incluido en R a la n, y B está incluido o es igual a R, por ejemplo. Hemos tomado estas cuestiones, hemos planteado las posibilidades gráficas, en particular en R a la 2, en R a la 3, por lo tanto, obviamente en R a la n hemos discutido la imposibilidad gráfica, y luego hemos introducido el concepto de límite, y viendo algunos teoremitas y algunas cuestiones referidas al problema de límites, haciendo hincapié en el contexto de que el límite, de alguna manera, mezcla mucho los conceptos de la métrica, tanto en R como en R a la n, ¿no es cierto? Porque dijimos que el problema de límites es una especie de juego que se libra, o que se mantiene o se desarrolla en términos de un contexto de métrica, ¿no es cierto? Hasta ahí fue lo que vimos hasta ahora, además del problema de las ecuaciones diferenciales y de las series de Fourier, que los estuvimos planteando, ¿no es cierto?, desde el inicio. Esa sería una especie de resumen, así en forma generalizada, de lo que hemos desarrollado hasta ahora, básicamente, ¿no es cierto? Serie de Fourier y ecuaciones diferenciales ordinarias. Eso es lo que básicamente estuvimos desarrollando hasta ahora, desde que empezaron las clases. Bueno, ahora sí me meto en la pregunta que había planteado hace un ratito, que es el concepto de derivada. O sea, es un concepto que ustedes lo vieron en Análisis Matemático 1. El concepto de derivada. Bueno, ustedes dirán, ¿qué diablos es eso? ¿Alguien tiene alguna consideración para decirme? ¿Se han quedado mudos? Profe, Sí, diga. geométricamente, por ejemplo, la derivada es la recta tangente a la curva. Pensá lo que dijiste antes de que yo, o sea, yo te digo no, pero pensá lo que dijiste. Geométricamente es la recta tangente a la curva. Eso no es correcto. En realidad, en un punto sería. Bueno, está bien. Pero no es la recta tangente a la curva en un punto, ¿no? Eso no es la derivada. ¿Qué es la derivada? La La pendiente. pendiente. La pendiente, Ah, perdón, sí, la eso, pendiente. eso es otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, sí, eso es cierto. Esa es una visión geométrica que le atribuimos nosotros al problema de la derivada. Bueno, Para pero básicamente, sí, por ejemplo, para física son razones de cambio. bueno, Por a ver, ejemplo, pero para la el matemática espacio. no. También sí, o una tasa de cambio, pero Bueno, más que nada se lo ve así. está bien, En pero principio. básicamente en matemática se define la derivada en términos de, si consideramos nosotros una función f de la variable x en el lugar x sub 0, entonces nosotros decimos que la derivada formalmente se corresponde a analizar si es que este problema
Vamos a escribir acá, si quieren, bueno, vamos a escribir delta de x acá. Y obviamente vamos a tomar en cuenta acá que delta de x es igual a x menos x sub 0. ¿Sí? Si esto tiene solución, noten ustedes que si delta de x tiende a x sub 0 y x sub 0 es un punto fijo, es un valor fijo, es lo mismo que decir que x tiende a x sub 0, concretamente. Profe, ¿Sí? básicamente, si tiene solución, está diciendo si el límite existe, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, o sea, si este problema tiene solución, significa que existe la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Y si Sí, esto sí. tiene solución, nosotros lo indicamos como, generalmente, f' en x sub 0. ¿No es cierto? Si es que existe esa solución. Sí, Por ejemplo, consideremos una función f de x igual a, qué sé yo, por ejemplo, algo simple, 5x al cuadrado más 3 por x más 2. ¿Sí? Consideremos x sub 0 igual a, qué sé yo, 2. Pongámosle ahí. ¿Sí? Bien. La pregunta es, si nosotros consideramos esto que está escrito acá, esto que está escrito acá, referido a este problema, es porque estaríamos intentando calcular la posibilidad de que encontrar solución, quiero decir, no la posibilidad, estaríamos intentando encontrar solución a el problema de qué cosa. 5 por 2 más delta de x elevado al cuadrado más 3 por delta, perdón, 3 por 2 más delta de x más 2 menos, escribo de esta manera, 5 por 2 al cuadrado más 3 por 2 más 2, dividido delta de x, y obviamente, reitero, delta de x es igual a x menos 2. ¿Estamos de acuerdo o no? sí, profe. Bien. ¿Qué estamos exigiendo para que podamos trabajar con esto? Evidente que esta parte, o sea, esto, tiene que estar definido, porque si no, no podría ejecutar la resta establecida en el numerador, ¿no es cierto? Eso se dan cuenta, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, tiene que existir f de x0, digamos. Y muy pobremente quedaría mi análisis si es que yo no puedo hacer la resta por el hecho de que no está definido f en x sub 0. ¿No les parece? Una Sí, condición elemental. ¿Qué otra cosa estoy exigiendo? Y fíjense esta parte. Estoy exigiendo de que f no solo que esté definido en 2, sino que esté definido en los alrededores de 2, porque estoy exigiendo de que esto que está escrito acá, o sea, esto que está escrito acá, sea posible. ¿Se entiende? sí, profe. Sea posible. Perfecto. Entonces, bajo esas consideraciones, bueno, podré yo intentar elaborar este análisis, y obviamente uno de los intentos más simples de todo esto es simplemente desarrollar el numerador y desarrollar el denominador, y terminar por escribir 5 por
4 más 4 por delta de x, más delta de x al cuadrado, más 3 por 2, 6, más 3 delta de x, más 2, menos 5 por 4, que es 20, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo acá. Menos 3 por 2, que es 6, menos 2, dividido delta de x. Bueno, y acá obviamente que ya podría haber intentado hacer esa distribución. Entonces acá nos quedaba 20. Acá nos quedaba también 20. Y acá me queda el número 5 metido. Y obviamente borro este paréntesis que está acá, ¿no es cierto? Bueno, espero no haber cometido ningún error. Pero notarán ustedes de que esta es una operación que tiene una estructura equivalente si cancelamos los términos positivos y negativos que tenemos acá dando vuelta. Eso queda claro. Y por lo tanto, esto formalmente se termina por escribir como 20 delta de x más 5 delta de x al cuadrado, más 3 delta de x, que esto sería algo así como 23 delta de x, ¿puede ser? Sí. Tomando esto y esto, si mis cuentas están bien hechas y no me estoy olvidando de nada, si me olvido de algo enseguida me voy a dar cuenta, y esto delta de x, y esto será formalmente analizado por una estructura analítica equivalente que es igual a 23 más 5 delta de x. ¿Está bien? Entonces acá surge formalmente la situación del análisis de que este límite es igual a 23. Y esto será formalmente lo que nosotros llamamos la derivada de la función en el punto 2. Que para todos ustedes resultaba luego como una especie de moraleja de todo este análisis, formalmente, que la derivada era igual a 10 veces x más 3, no hay que indicar mucho lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Y esto en 2 formalmente será 23, como obviamente se demuestra por la vía formal del cálculo del límite, o simplemente tomando las consecuencias que surgen de los análisis generalistas del análisis del límite, y terminamos por deducir que por la formulación encontrada, que sería la forma mnemotécnica establecida luego para encontrar la derivada, terminamos encontrando obviamente el mismo resultado. Hasta ahí eso es lo que ustedes estuvieron estudiando en análisis 1, ¿no es cierto? Y un poquito de lo que dijo también lo vimos en que cuando una función es derivable es continua, justamente por lo que vimos allá arriba. Bueno, estaba perfecto. Esas son una serie de consecuencias que surgen luego de definir qué es una función continua, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso es obviamente que es así. Correcto, está bien. Bueno, ahora, cuando nosotros tenemos una estructura un poco más complicada y tenemos un campo escalar o una función de vector que aplican un conjunto a un conjunto B, donde A en general está incluido o es igual a R a la N, y B está incluido o es igual a R, que es nuestro caso generalizado. Eh,
obviamente la cosa se puede complicar un poco más. Por lo tanto, un segundito, muchachos, porque estoy esperando a alguien y me acaban de tocar el timbre, por favor. Un segundo. Bueno, volví. Les decía entonces que esta es una situación un poco más, digamos, un poco más dificultosa para analizarla, pero no imposible. Pero nosotros vamos a tomar el caso formal de n igual a 2. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a tener algo que en términos simbólicos lo vamos a indicar así. F será una función de vector o campo escalar que está definido en un conjunto A que pertenece a R a la 2, ¿no es cierto? Esa sería nuestra consideración para empezar a mirar un poco todo este lío. Bien, esto es todavía un poco generalista, pero nosotros podemos plantear acá una situación del tipo 3xy más 2 por x. Pongámosle una cosa así, ¿sí? Así como hoy les planteé para el caso de análisis 1 y recordar un poco la historia, una forma polinómica de la variable x, ahora acabo de considerar una forma polinómica de la variable x y de la variable y. ¿Estamos todos hasta ahí? Súper. Bien, noten ustedes que el dominio de esta función es, para la naturaleza del ejemplo, es cualquier par ordenado x e y, obviamente con la condición simplemente de que x pertenezca a los reales, y no existe ningún tipo de restricción, por así decirlo, en términos de su dominio, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros consideramos formalmente una situación específica de tomar el par ordenado xy igual al, qué sé yo, vamos a tomar acá 1, 3, pongamos así, ¿no es cierto? 1, 3. Entonces nosotros en términos gráficos, trabajando gráficamente sobre el dominio de la función, eje x, eje y, estaríamos hablando más o menos acá, tomando cierta gráfica, estaríamos hablando de que por acá tenemos el 1, 3, o sea, esto sería el 1, 3 como par ordenado, ¿no es cierto? Ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Bien, ahora, noten ustedes que la definición de límite, de derivada, no tiene por qué ser muy distinta a la definición de derivada planteada de lo que hicimos en análisis 1. Pero noten ustedes que en análisis 1, el delta de x es, en términos gráficos, algo que, si lo miramos sobre el dominio de la función, y esto que está acá es x sub 0, el delta de x será algo que me permite a mí apartarme de x sub 0
y tomar un valor x distinto de x sub 0, ya sea hacia la derecha o ya sea sobre la izquierda, ¿no es cierto? O sea que de alguna manera yo infiero acá la posibilidad de que delta de x sea un x menos un x sub 0 que termine resultando un número positivo, o un x menos un x sub 0 que termine resultando un número negativo, ¿no es cierto? O sea que no tengo mucha opción acá, salvo que de alguna manera apartarme sobre la izquierda o sobre la derecha, debido a la naturaleza formal de la representación gráfica del conjunto, ¿no es cierto? Pero acá en el par ordenado 1, 3, ¿para qué lado me tengo que apartar? Porque si me tengo que apartar, acá tengo infinitas posibilidades para ir a la vuelta del par ordenado 1, 3. ¿Se entiende? O sea que si nosotros consideramos el problema de f en x más un cierto delta de x, y más un cierto delta de y, menos f en xy, vamos a llamarle x sub 0, y sub 0, x sub 0, y sub 0, para indicar que estamos en un lugar particular. Y esto lo tengo que dividir contra un apartamiento de la variable. Y acá me queda complicado, porque ¿cómo hago yo para decir que me aparté de la variable, en este caso en el ejemplo 1, 3? ¿Qué le pongo acá abajo? Y encima, ¿cómo planteo una situación de límite? ¿De qué cosas planteo el límite? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, se pone un poco más complicado. Pero, podemos sustanciar un poco el tema, o podemos liberarnos de algunas preocupaciones, si consideramos dejar fijo un valor de la variable. Entonces, como nosotros habíamos planteado nuestro problema en el 1.3, yo puedo pensar de que 3 es inamovible. Tomémoslo así. Entonces, yo plantearía acá f en x sub 0 más un cierto delta de x, y sub 0. Y noten ustedes acá que yo he planteado el valor que toma la función en los alrededores del par x0 y 0, pero dejando la posible variación de y fija, o sea, 0, y únicamente estableciendo una posible variación de x, y a esto lo puedo llevar yo restar a el valor que toma la función en x menos x sub 0. Por lo tanto, en el denominador, que acá aparecía una especie de signo de pregunta, simplemente me quedaría un x menos un x sub 0. Por lo que mi problema sería analizar la situación en términos del límite cuando delta de x tiende a 0 de esta estructura que está acá. Ahora, alguien me dice, bueno, está bien, usted se fue en los alrededores del par 1,3, tomando en cuenta únicamente la variación de la variable x, por lo tanto usted se alejó a la izquierda o a la derecha, considerando un delta de x ya sea positivo o negativo, de acuerdo a la forma en que usted se aleja, pero tomó que no existe variación de la variable y. Es cierto, ¿y por qué no hace al revés? Es cierto, también lo puedo hacer al revés. Y puedo llegar a plantear la situación del límite en x sub 0, un cierto y sub 0 más un cierto delta de y, menos f en x sub 0 y sub 0, dividido, y ahora tendría yo un y menos un y sub 0, cuando obviamente delta de y tiende a 0, o cuando y tiende a y sub 0. Por lo tanto, fíjense que de alguna manera yo he analizado dos posibilidades distintas en términos gráficos. He considerado acá la posibilidad de irme para arriba o para abajo
para dar un cierto delta de i ya sea negativo o un cierto delta de i, como en este caso, ya sea positivo o negativo, ¿no es cierto? Pero noten ustedes de que en el entorno del par x0 y 0, yo lo que hice fue, o tomé la verticalidad pura o tomé la horizontalidad pura para expresarlo en forma gráfica de alguna manera esto, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto hasta ahora lo que he dicho? Ahora, ustedes me preguntarían, y profe, ¿puede usted analizar bajo otra situación? Y yo les voy a decir sí, se puede analizar también bajo. Pero, estas dos situaciones particulares, no tienen por qué conducirme a la existencia de límites que sean iguales. No tienen por qué ser iguales. O sea, esto puede ser igual por una casualidad numérica o simplemente puede ser distinto por una también situación formal de la estructura de la función. Si existe este límite se va a llamar derivada parcial respecto de la variable x, obviamente en el par x0 y 0, ¿no es cierto? Y si existe este límite, esto se va a llamar derivada parcial respecto de la variable y en el par x0 y 0, ¿no es cierto? No sé si fui claro hasta ahora. Tomo el ejemplo. Vuelvo al ejemplo nuevamente. Noten ustedes acá que estaríamos analizando la situación de tomar 3 por 1 más delta de x por 3. Noten ustedes que estamos tomando x sub 0, y sub 0, 1, 3, x sub 0 igual a 1, y sub 0 igual a 3. Que quede claro. Entonces noten ustedes de que analicé la variabilidad de x en función de considerar desde 1 en un cierto delta de x, ya sea positivo o negativo, más 2 veces por 1 más un cierto delta de x, y esto sería lo que... ¿Cómo? Esto sería entonces la factibilidad de establecer la situación de considerar a la función en el entorno de la variable x1 y igual a 3, únicamente considerando la posibilidad de alejarnos de la variable x, dejando a la variable y como una constante 3. Y a esto le vamos a restar el valor que corresponde a 3 por 1 por 3 más 2 por 1, así como está, y a esto lo vamos a dividir contra, vamos a escribir acá, x menos 1, y vamos a tratar de calcular el límite cuando x tiende a 1 o cuando delta de x tiende a 0, que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, noten ustedes acá de que esto se puede sustituir por una expresión equivalente, x tiende a 1, y esto será entonces, distribuyo, 3 por 3, 9, chequen y corríjanme si me olvido de algo, más 3 por 3, 9, delta de x, más 2, más 2, delta de x, menos 9, menos 2, dividido x menos 1, y esto obviamente puedo cancelar las partes positivas y negativas que estoy viendo acá que aparecen, o sea que sustituyo por una expresión equivalente para el análisis del límite. Vamos a escribir x tendiendo a 1 para mantener la escritura que tengo, y esto será, acá tengo 9 más 2, esto es 11 veces delta de x, no me falta nada, y acá abajo voy a escribir x menos 1,
y voy a normalizar mi escritura, dado que delta de x no es otra cosa que x menos 1, ¿no es cierto? Eso quedó claro, ¿no es cierto? Delta de x formalmente acá es x menos 1. ¿Ve? Por lo tanto, noten ustedes acá que la formal situación acá me produce a mí la posibilidad de cancelar estos dos factores, y esto será el límite cuando x tiende a 1 de la constante 11, y este resultado será 11. Por lo tanto, noten ustedes acá que lo que estoy diciendo es que la derivada parcial de la función en el par ordenado 1, 3, cuando se deriva respecto a la variable x, porque la otra quedó fija, vale 11. Y esto en términos simbólicos va a escribirse como f sub x, obviamente en el par 1, 3. Si nosotros tomamos ahora la variante respecto de y, obviamente vamos a intentar calcular el límite cuando delta de i tiende a 0, ¿no es cierto? Ahora nuestro delta de i formalmente va a ser igual a i menos 3. Es obvio, ¿no es cierto? Y esto obviamente va a ser igual a 3 por 1 por 3 más delta de i, eso queda claro, ¿no es cierto? Más 2 por 1, noten ustedes que la estructura funcional de la cual yo partí es 3xy más 2 por x. Noten ustedes de que acá lo único que hice fue, consideré la posible variación de la variable y desde el punto 3, por eso es que le asigné el valor delta de i a 3, lo sumé, mientras que la variable x permanece fija, y a esto obviamente le voy a restar el valor de la función en el punto 1, 3, y eso no es otra cosa que 3 por 1 por 3 más 2 por 1. El signo me conduce a cambiar este signo que está acá, y a todo esto lo divido contra delta de i, o i menos 3, exactamente lo mismo. Bueno, acá tengo también expresiones que pueden ser canceladas, y esto que está acá es igual al límite cuando delta de i tiende a 0, y acá puedo hacer la distribución de esto, que esto es 9 más 3 delta de i, menos 9 dividido delta de i. Bueno, acá también ya se dieron cuenta de que es cancelable esto que está acá, y esto corresponderá entonces a la estructura equivalente, delta de i tendiendo a 0, de 3. Y como la pobre, obviamente se dan cuenta, ¿no es cierto? 3 delta de i sobre delta de i, eso queda claro que es cancelable, y esto no es otra cosa que 3. Y esto acabo de demostrar que existe, y esto formalmente es la derivada respecto de la variable i en el par ordenado 1, 3. Y acá notan ustedes la cosa que yo había dicho, de que no necesariamente son iguales, en general siempre serán distintas, salvo situaciones muy particulares, de funciones muy particulares, pero básicamente no tiene por qué ser la derivada respecto de x igual a la derivada respecto de y en un punto. Noten ustedes acá que yo traté alrededor del par 1, 3, alrededor del par 1, 3, lo voy a dibujar nuevamente acá para que quede bien claro. Vamos a tomar que este es el 1 y esto que está por acá es el 3, para que quede claro. El par 1, 3. Acá yo hice la primera consideración que hice fue de que establecí la posible variación de la variable x en los alrededores del 1, 3, que es este que está acá, pero considerando únicamente la situación de que delta de i sea igual a 0, y únicamente tenga presente la posibilidad de tener un cierto delta de x, ya sea positivo o negativo, ¿no es cierto? Y que esto corresponde a esta situación gráfica, vamos a decir así, ¿no es cierto? Mientras que en el segundo análisis, nosotros le asignamos la posible variación de la variable y sobre una vertical, para el caso de mi gráfico cartesiano,
Entonces este análisis de alguna manera está acá encadenado a esto y tiene delta de x igual a 0, formalmente dándome a mí la posibilidad de tomar un delta de y ya sea positivo o un delta de y ya sea negativo, ¿no es cierto? Pero noten ustedes de que en el entorno del gráfico, nuevamente acá, xy, en el entorno del 1,3, yo tengo infinitos lugares a la vuelta del 1,3, infinitos lugares a la vuelta del 1,3, pero yo de los infinitos lugares consideré nada más que dos posibilidades geométricas en términos de una horizontal y una vertical que pasan por el 1,3, considerando situaciones particulares, primero delta de y igual a 0, luego delta de x igual a 0, y probé de que ese límite existe, y por lo tanto, bajo estas consideraciones, noten ustedes que las derivadas parciales existen, porque formalmente la definición de derivada parcial de una función respecto de la variable x, vamos a llamarlo así, en un lugar x sub 0 y sub 0, concretamente es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f en x sub 0 más un cierto delta de x y sub 0 menos f en x sub 0 y sub 0 dividido delta de x. Vamos a escribir acá para que quede coherente con toda la escritura, a pesar de que sabemos de qué se trata, delta de x tendiendo a 0. ¿Se entiende esto o no? Y fíjense que nuevamente exigimos que la función esté definida en el lugar en cuestión y que la función esté definida en los alrededores de x sub 0, pero tomando en cuenta únicamente la posible variación de x y no la variación de y. O sea que este análisis conlleva formalmente la situación de que delta de y es igual a 0, mientras que la derivada parcial de la función respecto de y obedece a una naturaleza similar, pero con la consideración de que delta de y tiende a 0 de la variación x sub 0 y más delta de y sub 0 más delta de y, menos f en x sub 0 y sub 0 dividido delta de y. O sea que acá, concretamente, tenemos la formal situación de que delta de x es igual a 0. Imagínense este mismo análisis, pero tomando en cuenta ahora una situación formal, extendiendo nuestra idea, vamos a decir así, extendiendo nuestra idea, y consideremos una relación funcional que va del conjunto A al conjunto B, pero A está incluido o es igual a R a la 3, y B está incluido o es igual a R. Entonces nosotros estaríamos trabajando con una función que en términos formales, como aparece en la mayoría de los textos, que depende de x, de y y de z. Entonces, fíjense que nosotros acá, la posibilidad gráfica del análisis me conduce a pensar que tengo la situación más o menos descrita de esta manera, y esto que está acá es x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Entonces tengo acá tres posibilidades de análisis bajo los mismos criterios. El primero sería tomar delta de y igual a delta de z igual a 0. El segundo sería tomar delta de x igual a delta de z igual a 0, y el tercero sería, por ejemplo, tomar delta de, dije delta de y, delta de x igual a delta de y igual a 0. Entonces, de alguna manera, yo acá, bajo estas tres consideraciones, tendría la posibilidad de decir que esta función tiene tres derivadas parciales posibles. Tiene tres derivadas parciales posibles.
las que las enumeraríamos como f sub x en la terna ordenada x0 y 0 y z0, f sub y en la terna ordenada x0 y 0, z0, y obviamente f sub z sería la tercera en la terna ordenada x0 y 0, z sub 0, en donde obviamente las tres derivadas parciales no tienen por qué ser iguales, salvo alguna situación particular de la función. Ahora, si yo me voy a extender mi idea a una situación más complicada, y tengo yo acá una función de 4 variables, por ejemplo, entonces estaría considerando yo una relación que va del conjunto A al conjunto B, donde A está incluido en R a la 4, y B incluido es igual a R, cualquiera de estas situaciones, y noten ustedes acá que bajo la misma naturaleza de pensamiento, una función de 4 variables tendría 4 derivadas parciales disponibles. Y obviamente ninguna de esas derivadas parciales tiene que ser igual a la otra, salvo una situación muy particular que cumpla la función f. Noten ustedes acá que en análisis 1 nosotros exigíamos que si la derivada existe, si este número que está acá como resultado de esta operatoria existe, esto es único. Acá, con un ejemplo nada más, yo les acabo de demostrar que a pesar de que exista el resultado no es único, no son iguales. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Por lo tanto, acabamos de perder la unicidad de la derivada cuando la cantidad de variables supera a 1. ¿Se entiende? Acabamos de perder el concepto de unicidad de la variable. ¿Se dieron cuenta de esto, muchachos? Sí, profe. Bien, bien, bien. O sea que, como moraleja de todo esto, se nos perdió el concepto, o sea que acá vamos a quedar claros, se perdió el concepto de unicidad de la derivada. Esto es importante, darse cuenta. ¿Está bien? Por lo tanto, si nosotros hablamos, como hablábamos en análisis 1, y decimos, una función de una variable ¿es derivable? La respuesta sería, si el límite del cociente de incrementos es independiente del incremento de la variable, y existe, decimos entonces que la función es derivable. ¿Escucharon lo que dije, no? Si el límite del cociente de incrementos de una función es independiente del incremento de la variable, y existe ese límite, decimos entonces que la función es derivable. O sea, su derivada es única. Y ahora yo hago la pregunta, ¿es derivable una función de dos variables? La respuesta es, si lo miro bajo el criterio de la unicidad de la derivada, no es derivable. Pero si lo miro bajo el criterio de considerar parcialmente la situación y pensar que el resto de las variables se mantiene constante, excepto la de la cual estoy tratando, entonces sí digo, esa función es derivable. Y esa derivada le pongo el nombre de derivada parcial, pero dejo claro de que ese concepto perdió la idea de la unicidad y en función de la cantidad de variables que yo tenga, tendré una cantidad de derivadas parciales posibles. Y todavía me falta analizar qué pasa con las otras direcciones no consideradas, porque noten ustedes de que en el análisis de dos variables, nosotros hemos planteado alrededor del par 1,3 como ejemplo, una dirección que es paralela al eje Y y otra dirección
de alguna manera que es paralela al eje X. ¿Y qué pasa en las otras situaciones? Las otras situaciones distintas a estas dos particulares me van a dar vida a algo que se llama derivada direccional. La pregunta es, profe, si usted acaba de hablar que una derivada parcial está considerada respecto a una dirección paralela a los ejes coordenados y el resto la llama derivada direccional, ¿no es que también las derivadas parciales son derivadas direccionales? Y yo respondo sí. Pero la terminología y la costumbre hace de que cuando los análisis direccionales sean considerados paralelos a los ejes coordenados, esos análisis implican el nombre de derivada parcial. Pero si consideramos cuestiones direccionales distintas a los ejes coordenados, a eso les vamos a llamar derivadas direccionales. La clase que viene, no voy a avanzar mucho, porque ustedes están preocupados por su parcial y están estudiando, pero bueno, la próxima clase voy a retornar sobre esto, y vamos a considerar las parcialidades de direcciones distintas a las parcialidades con direcciones distintas, y por lo tanto las parcialidades dejan de llamarse parcialidades y pasan a llamarse direccionales, y vamos a ver cómo ligamos todo esto mediante una formulación genérica que nos permita a nosotros encontrar cualquier derivada direccional, incluyendo las que son paralelas al eje X e incluyendo las caso de un campo de una función de dos variables, ¿no es cierto? Un campo escalar fundado en R a la 2 o en un conjunto incluido en R a la 2. ¿Puede ser, gente, o no? ¿Alguna pregunta? Profe, sí. Una pregunta, pero es por curiosidad, yo sé que por ahí no Diga. está en el programa. ¿Qué pasa si nosotros tomamos un sistema así de eje coordenado distinto a la base canónica? Porque ahora estuvimos Perfecto, trabajando. no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de problema, pero allí vas a tener en cuenta vos que tu nuevo sistema de referencia involucrará un sistema que debe ser, primero de todo, linealmente independiente, podrá ser unitario o no, y obviamente tus variables van a adquirir otro nombre distinto a la X y la Y que están referidas a un sistema cartesiano. Obviamente sería como una X' y una Y', y obviamente vos estarías con la posibilidad de relacionar las variaciones formales de la función en términos de esas nuevas variables que no son necesariamente las cartesianas, ¿no es cierto? Las que son ortogonales. Pero sí se puede, sí, no hay ningún problema. Y Ahora, ahí sí, más que nada mi pregunta es, ¿las derivadas direccionales serían las que están con los ejes nuevos que yo estoy haciendo? y sí, pues, o sea, vos tendrías un eje, a ver, pará, déjame que te comparto de nuevo la pantalla, haciendo referencia a esto que vos me estás diciendo, pero básicamente lo que nosotros estaríamos haciendo acá es abandonar la ortogonalidad del eje X y el eje Y y pasarnos a una situación de esta naturaleza, en donde tendríamos un Y' y un X', y tendríamos la posibilidad de hacer todo nuestro análisis en función de estos nuevos ejes. El único tema sería saber para qué nos puede llegar a servir un análisis de esta naturaleza. Puede ser que exista algún problema matemático que sea más simple de ser analizado bajo una condición de un sistema de referencias que no sea ortogonal. Eso sí puede ser. Digamos que si yo llego a descubrir un ejemplo sobre eso, los voy a mencionar, obviamente, para satisfacer esta curiosidad. Pero sí, acá tendríamos una variación según el eje Y', y tendríamos una variación según una paralela al eje X'. Eso también sí, obviamente se puede dar. ¿Sí? Y obviamente tendríamos una variación según cualquier otra orientación.
¿Puede ser? Sí, espectacular. Más que nada era para saber si seguía siendo, la referencia va, digamos, en la dirección que van los ejes, son las direccionales siempre, digamos. Claro. A ver, vos tenés un par de ejes, no importa cómo lo estás tomando, y esos serían tus patrones, ¿no es cierto? Estos patrones, de alguna manera, me generan la situación de una derivada parcial respecto de X o respecto de Y. Pero si mi patrón ahora es Y' y X', me van a generar derivadas parciales según esas orientaciones, ¿no es cierto? Eso sí, seguro, Perfecto. con toda seguridad. Pasa que yo hasta ahora nunca me encontré con una problemática que considere un sistema de referencias que no sea ortogonal. Hasta ahora yo nunca me encontré. Pero no obstante, debe haber alguien que habrá estado jugando con eso y habrá desarrollado algo, seguro. Pasa, profe, que para los que son los programas de diseño de AutoCAD y todas esas cosas, hay muchas transformaciones que se hacen. Claro, correcto, correcto, perfecto. Bueno, entonces ahí tendrías vos una transformación factible y el análisis de cómo se comporta la relación funcional que estás considerando para una transformación dada. Eso hay que verlo. Sí, 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 totalmente. Sí, 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 sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, para entender bien la problemática ante la naturaleza de esta situación, primero tengo que empezar a entender bien esto, ¿no es cierto? Para luego analizar las transformaciones para pasar de un caso a otro. ¿Se entiende? Porque Claro, fíjate que acá X' será una relación o una cierta función de X, e Y' será una relación de la Y. O en la peor situación, si la consideración es del tipo lineal, el X' será una relación del tipo f de xy y la Y' será una g de xy. ¿Se entiende o no? claro. Y esto te puede llegar a complicar un poco el mundo o tu vida, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que analizar la herramienta matemática y ver cuál es la problemática particular. Pero sí, está bueno, tu indicación es correcta. Bueno, muchachos, los abandono hoy un poco más temprano. Nos estamos viendo. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Chao, hasta Chau, luego, chao, profe. chao. Hasta Hasta luego. luego.